Hoy, este domingo, estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario y quiero compartir esta reflexión del Evangelio de hoy día. Así que vamos a entrar en este momento de reflexión para poder anunciar y proclamar el Evangelio de hoy día. Aleluya, 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 aleluya. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de él. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron su palabra y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hermano, he encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se quedó mirándolo y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes hoy que celebramos este segundo domingo del tiempo ordinario para saber cómo Dios es tan particular, tan detallista con cada uno de nosotros. Si hacemos una revisión de las lecturas de hoy día, nos dice de que Samuel fue llamado desde que estaba muy pequeño. Samuel era aquel niño, si recordamos la historia un poco, Ana era su madre, Ana era la madre de Samuel. Y ella no había podido concebir, ya avanzada en edad. Y lloraba y clamaba a Jesús, a Dios Padre. Llamaba y clamaba a Yahvé y decía, exponía su dolor, su sufrimiento porque era estéril.
Y Dios escuchó ese llamado. Cuando Elí la encuentra, le dice, mira, te has puesto borracha. Y dice, no, tú no sabes el dolor que llevo y lo que siento, no estoy borracha. Luego, cuando concibe a su hijo y lo presenta al profeta y lo va a consagrar, o sea, de que este niño lo consagra. Luego vemos cómo esa consagración que ha sido entregado, dijéramos, se parece un poco a nosotros los cristianos. Cuando somos bautizados, el domingo pasado se hablaba sobre el bautizo de Jesús. Cuando se consagra, el bautizo es una consagración, lo que significa que todos aquellos que hemos sido bautizados, somos consagrados. Consagrado significa tomar aparte para poner a la disposición de Dios. Y esto es lo que sucede con Samuel. Dios tiene un plan. Dios tiene un proyecto. Dios tiene una particularidad para encomendarle a Samuel, que sea testigo, que sea anunciador de las promesas de Dios, que sea anunciador, testigo de aquel a quien le había sido por su madre consagrado. Hoy cuando escuchamos también la segunda lectura, nos dice Pablo en el libro, en la carta a los Corintios, nos dice que el cuerpo es consagrado a Dios. Y nos habla acerca del pecado de la fornicación. ¿Por qué? Porque con la fornicación se adultera, ¿no? o se profana, más bien dicho es la frase, la palabra, se profana el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, veamos que aquí hay un llamado a decir que este cuerpo que ha sido consagrado a Dios, para que Dios habite dentro de él. Esta es ya una parte de esa misión a la cual hemos sido llamados. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio nos dice algo muy importante. Mirad que cuando Dios llama a Samuel lo hace desde muy pequeño. Mirad que cuando tú y yo nos hemos sido bautizados desde muy pequeño, hemos sido consagrados para ponernos a la disponibilidad de Dios, para ponernos aparte, que pertenecemos a Dios. Lo dice la carta a los Corintios. Y aquí, al descubrir el llamado que tienen, vean estos discípulos, cuando decimos que Dios nos llama a cada instante, a toda hora, en todo momento, Dios nos está llamando. Dios está queriendo hacer de nosotros manifestación para otros, pero también quiere manifestarse Él en nosotros. Queridos hermanos, me encanta esta frase cuando dice el Señor, dice el Evangelio, dice que cuando estos fueron llamados, se fueron con Jesús. Porque Él les dijo, vengan y verán. Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con Él. La importancia para poder conocer a la otra persona es convivir, es vivir, compartir con esa otra persona. Cuando nosotros hablamos de Jesús, muchas veces podemos hacerlo por lo que nos dice,
los libros o los testimonios que dicen otros, pero no porque haya sido o ha habido un encuentro personal con la persona de Cristo. Y esto es muy importante, porque a medida que vamos viendo, véase bien, cuando hablamos de la primera lectura, dice, fue consagrado Samuel, pero después fue llamado y después fue recibiendo otro llamado y otra misión, Samuel. Aquí también los discípulos habían comenzado con Juan, quien les había anunciado esa palabra. Juan, que había sido testigo para ellos. Y entonces estos discípulos van caminando. Pero al descubrir la persona de Jesús, no solamente se detienen para ir a seguirle, sino también escuchar la invitación de Cristo Jesús. De Jesús que le dice, vengan y verán. Y qué bueno, qué deleite cuando se experimenta la presencia de Dios en la persona de Cristo, porque compartimos y vivimos con la persona de Cristo. Compartir con Cristo es hacer mi vida con Él. Y entonces vean lo que dice la palabra. Dice, y se quedaron aquel día. Serían las 4 de la tarde. Esto a mí me interpela mucho porque la palabra nos da un detalle que es a las 4 de la tarde. ¿Qué significa las 4 de la tarde? Cuando nosotros vemos que a partir de las 6 de la mañana el sol ha aparecido y sigue todo su trabajo, llega al mediodía y después va continuando hacia hacia el horizonte para hacer su ocultarse. Y entonces son las 4 de la tarde, cuando a veces en nuestra vida hemos caminado bastante. Ya tenemos un buen recorrido. Qué bueno que en la presencia y en la amistad con Dios a través de la persona de Cristo. Y cuando son las 4 de la tarde, significa que a veces en nuestra vida ya se va ocultando. Y la pregunta debería ser, ¿qué buscas? ¿Has encontrado al Señor? ¿Te has encontrado con la persona de Cristo? Eso debería ser una interrogante e interpelarme. ¿A dónde estoy? Yo podría decir que en estos momentos estoy a las 4 de la tarde. Ya he pasado después del mediodía. Ya van 4 horas o 3 horas después de la tarde. 1, 2, 3, 4 de la tarde. Ya voy cerca de que el sol se oculte. También ya estoy cerca que mi vida se oculte. ¿Cómo podría yo decirle hoy al Señor, yo también quiero seguirte y quedarme viviendo contigo? Al final, vean, no solamente termina para vivir con Cristo Jesús, sino para convertirse en anunciadores después del encuentro, para anunciar a Jesús, para anunciar la buena nueva del reino de Dios. No hay edad. Dios llama a toda hora. Y Andrés, es bonito detalle en este momento en el que va en busca de su hermano, porque la alegría y la vivencia y la experiencia que Andrés ha tenido con Cristo Jesús no quiere quedarse solamente con él, sino que quiere compartirla con su hermano. Queridos hermanos, queridos hermanas y hermanas, que podamos nosotros también en nuestro atardecer poder continuar escuchando, atendiendo el llamado de Cristo Jesús para poder responder a la misión que hemos sido llamados desde nuestro bautismo. Y diría un poquito más allá, desde nuestra concepción. Que Dios Todopoderoso te bendiga, que el Señor te acompañe en este caminar. Así sea. Amén.